Seguimos, hermanos, con nuestro repaso. Ya repasamos cierto vocabulario de la lección 3 y 4. Aunque hoy estamos por iniciar la lección 10. Pero es importante en griego repasar. Por eso quiero que cada uno haga imprenta. Que haga una imprenta, que haga sus hojas con papel. Porque lo puede repasar mucho mejor que intentar hacerlo solamente por electrónica. Entonces, cada quien debe tener su libro, los capítulos que le hemos mandado, debe tenerlos ya en la forma de papel, porque le ayuda mucho en su repaso de las lecciones. Estamos nosotros ahora en la lección 3, que es la página 8, y vamos a repasar esa lección 3. Primero habla de la segunda declinación. Neutro. Nosotros ya aprendimos la segunda declinación masculino. Y eso se encontró en la primera página. Por ejemplo, decimos hombre. Ho anthropos. Tu anthropou. To anthropo. Ton anthropon. Hoi anthropoi. Ton anthropon. Tois anthropois y tus anthropos. Y eso quiere decir, otra vez, nominativo. Es el sujeto, el hombre. Y luego, genitivo. Eso es de posesión, del hombre. Y dativo. Eso es de complemento indirecto, al hombre. Y acusativo, al hombre otra vez, pero es complemento directo. Ok, ¿cómo lo hacemos con el género neutro? En español tenemos el género masculino y el género femenino. Sí. Ahora en griego se aumenta el neutro, que ni es masculino ni es femenino, ¿verdad? Sí, es algo en el medio. ¿Y cómo lo hacemos, Alex? ¿Cuál es el patrón aquí? Tenemos la palabra ergon. Ergon, que vendría a ser, o sea, lo que podemos ver es que cambia el nominativo, en vez de ser con os, es on. Ok, muy bien. Entonces es to, ergon. ¿Y qué otro cambia? El nominativo y el acusativo plural. Ok, muy bien. Y eso es ta, erga. Ta, erga. Entonces, en lugar como en el masculino nosotros tuvimos, pueden ver en la página 1, que tuvimos hoi, anthropoi, pero cuando la palabra es neutro, tenemos ta, erga. Y para el acusativo tus, anthropus, pero cuando es neutro es ta, erga. Entonces, ¿cómo se sabe? Pues se sabe por contexto, se sabe por inteligencia. Cuando uno está leyendo ya se averigua por el contexto si es nominativo o si es acusativo. Es la única forma, porque las formas son igualitos. Ok, vamos a tomar uno atrás, Alex, y te pido que lo haga con la palabra dorón. Dorón es regalo. Y a ver cómo declinamos la palabra dorón. En singular sería el nominativo singular to, dorón. El genitivo singular tu, dorú. El dativo singular sería to, doró. Y el acusativo singular sería to, dorón. Ok, ¿y los plurales? Los plurales serían, nominativo plural sería ta, dorá. Después el genitivo plural sería ton, dorón. El dativo plural sería tois, dorois. Y el acusativo plural sería ta, dorá. Ok, muy bien. Ahora ustedes pueden hacer referencia a su libro para repasarlo otra vez y para aún meter otras palabras que son de la segunda declinación, neutro, y practica. Ahora, en la página 9 tenemos el verbo eimi. El verbo eimi es ser o estar. Es igual en griego. Tendremos que averiguar si es de más larga duración o menos larga duración, como en español tenemos los dos significados. Pero eimi es ser o estar. Entonces, tenemos esta conjugación. Emen es ein. Emen, ete y esan. Y quiere decir yo era o yo estaba, tú eras o estabas, él era o estaba, y luego nosotros éramos o estábamos, y luego ustedes eran,
y luego ellos o ellas eran. O estaban. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a un comentario sobre los adjetivos. Sí. Los adjetivos, ¿verdad? En español tienen que concordar. ¿Qué quiere decir que tienen que concordar, Alex, con un sujeto? Que tiene que ser, o sea, para que un adjetivo esté acompañando a un sustantivo, tiene que coincidir en género y número. Ok, y en griego es cierto, tiene que coincidir en género y número, como tenemos los hombres, ¿verdad? No se puede decir el hombres o los hombres buenos, ¿verdad? No se puede decir los hombres buena. Tiene que coincidir, tiene que coordinar. Y en griego lo mismo, tenemos que ver una concordancia. Pero también en caso. Esa es la cosa nueva. En caso. Caso, género y número. Entonces tenemos un ejemplo aquí por el esclavo. Ho, kalos, doulos. Se ve que es todo masculino, que es todo singular y que es el caso Nominativo. nominativo. Ok, muy bien. Aquí tiene un comentario a seguir que dice el neutro nominativo plural por lo general toma un verbo en la tercera persona singular. Nomás es un detalle. Sí. Ok, y con esto termina los puntos principales de la lección número 3. Vamos ahora a la lección número 4. Sí. Este se encuentra en la página 11 y empieza con la primera declinación femenina. Esta es una página muy importante y yo quiero que ustedes recuerdan 3 páginas muy importantes en cuanto ya a la declinación. La primera es la primera página que tenemos aquí, la segunda declinación masculina. La segunda es la página 8 que acabamos de ver. Eso es la segunda declinación más neutro. Y ahora la primera declinación femenina. Vamos a ver diferentes terminaciones. Ok, entonces tenemos otra vez nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Pero es el caso femenino. Entonces, o sea, el género femenino. Y entonces, en lugar de ser, por ejemplo, hoanthropos, aquí tenemos la palabra vos, y es femenina. Entonces va a ser jefone, en lugar de ho, antropos, o os, va a ser Entonces tenemos jefone, tesfones, tefone, tenfone. Y ahora voy a pedir a Alex, cuando yo le señale, que él dice fon. Ok, toma fon. He, Fon, ne, tes, fon, nes, te, fon, ten, fon. en, nen. Entonces, estas son las terminaciones que yo di y Alex dio lo que es el tema, que es fon, O la raíz. o la raíz de la palabra. En los plurales ustedes pueden ver que son hai, fonai, ton, fonon, tais, fonais y tas, fonas. Lo que vemos es es, en, ai, on, ais, y as. Muy bien, cierto ritmo que tiene. Cuando tenemos ciertas palabras que terminan con la epsilon, iota o también la rho, entonces usamos la letra más característica alfa. Acabamos de ver la letra eta y la letra eta es característica de la femenina. Pero cuando tenemos ciertas letras, usamos la letra alfa para terminar la palabra. Ahora, el artículo definido, que es la, queda lo mismo, pero la terminación termina con a. Entonces, gemeira termina con ro, va a tener un a. Así que Alex quiere pronunciar la declinación con gemeira. Gemeira, tes gemeras, te gemeira, ten gemeira. Plural sería nominativo, ai gemeirai, ton gemeiron, tais gemeiras, tas gemeiras. Ok, muy bien, de repaso.
Ahora, seguimos con la página 12, que se trata de los adjetivos. Casi todos los adjetivos, dice el libro, de la primera y segunda declinación, tienen 3 terminaciones o disinencias. Una para el género masculino, uno para el femenino y otro para el neutro. Entonces, si vamos a tener adjetivos, lógicamente tenemos que ya ponerlos con los géneros, con los géneros, ¿no? ¿Y qué géneros hay en griego? Masculino, femenino y neutro. Entonces, eso es lo que dice, y hay un ejercicio que expresa esto. Y tenemos, por ejemplo, la paz. La paz es femenina. Y va mi paz, que es emi, o hemos. Entonces es he, emei, eremei. Y yo subrayé las etas, porque eso significa que es femenina, ¿no? O mi hora también, eso es femenina. He, emei, hora. Pero termina en ro, entonces tiene que ir a la vía de la alfa, no de la eta. Mi vida propia es otra femenina, todos son ejemplos femeninas. He, iria, y luego suke. Entonces es femenina. Y el país propio también es la Cora es su país. Entonces he, iria, Cora. Ok, posiciones del adjetivo para esta sección. No más tiene que saber que un adjetivo puede ser atributiva o puede ser también un adjetivo que es predicativa. ¿Verdad? Puede ser en la primera parte de la oración o en la última parte de la oración. Y aquí hay ciertos reglamentos para esto y tiene que ver con la ubicación del artículo definido. Dice, cuando está ante el sustantivo toma la posición atributiva. Entonces, el ojo derecho es ho, dexios, anthropos. Oftalmos. Gracias. Y dice, por razones de énfasis y especificación, el adjetivo puede seguir el sustantivo y se repite el artículo. Y entonces, ho oftalmos, ho dexios, y quiere decir lo mismo, el ojo derecho. Pero puede también el adjetivo preceder o seguir el sustantivo sin el artículo y es atributivo. Pero, en el punto 6, el pero, cuando el adjetivo precede o sigue el sustantivo con un artículo, toma la posición predicativa. Y eso es cuando vamos a no traducirlo el buen apóstol, pero el apóstol bueno, o el apóstol es bueno, porque está en la última parte de la oración. Hermanos, esto no es un punto muy importante, pero ustedes lo pueden observar y es interesante. A veces el adjetivo toma el dativo. Aquí dice que sea fiel al Señor, casi al final de la página 13, muchos adjetivos gobiernan el caso dativo, por lo general acompañados por el verbo ser y estar. Sea fiel al Señor. Entonces, al Señor va a ser dativo. Sí. Y con esto terminamos la lección número 4. Buenas tardes. Y bueno, estamos aquí con un nuevo estudiante, un nuevo compañero, Matías Hidalgo, que él hizo el curso con nosotros y obviamente con la presencia del maestro Daniel Kuiper. Y bueno, ahora vamos a estar traduciendo las oraciones de la unidad número 9, ¿sí? Y para eso le voy a pedir al maestro Kuiper que lea la oración número 1. Ok, muy bien. La primera oración dice, Hogar, Herodes, Efobeto, Ton, Iwanen. Muy bien. ¿Y tú puedes dar la traducción, Matías, por favor? Sí, dicen, porque Herodes temía a Juan. Ok, muy bien. Juan, Ton, Ioanen. ¿En qué caso estaría? Ton, Ioanen. En acusativo, ¿no? Sí, acusativo, muy bien. Que vendría a ser el objeto directo, ¿sí? Y usted, maestro, ¿me puede decir efobeito? ¿Cómo se lo describiría? Efobeto viene del verbo fobeomai, ¿no? Sí. Fobeomai, que quiere decir miedo,
Temer. Y es en el imperfecto, es un verbo de contrato, así que tiene el verbo un poquito, el vocal un poquito alargado, con Sí. circunflejo, y empieza con E, entonces de Fobelmai. Está bien, muchas gracias. Bueno, la segunda oración, Matías, ¿podrías leerlo? Sí, dice, Kai legei autois existin tois sabasim agaton poiesai. Poyesai. Sí. ¿Y me lo podría traducir el maestro? A ver si lo puedo traducir. Y lege, y dice, autos a ellos o les, y les dice, es lícito, en el sábado o los sábados, agazón bien y poesa hacer. Y les dice, es lícito en el sábado, en los sábados, hacer bien. Muy bien. Poyesai, ¿cómo describiría esa palabra? Eso viene, a ver, del verbo poeo. Ujú. Poeo. Y es un infinitivo. Un Y es infinitivo. un infinitivo auristo porque termina con ai. Ai. La letra característica del auristo es la sigma y la alfa. Sí, sí. Entonces es hacer. Sí, está bien. Entonces es un infinitivo, poyesai. Sí, ¿Sí? y se traduce hacer. Sí, está bien. Y a ver, Matías, existin, ¿sabes qué es? Sí, significa es lícito Sí. y es un Es un verbo, como se dice, impersonal, digamos, porque no se conjuga, porque tú no dices yo soy lícito, tú eres lícito, sino que es para preguntar es lícito directamente, existing, ¿sí? Está bien. Bueno, la oración número 3, maestro, ¿podría leer? Ok. Le toca a usted, ¿no? Sí. Otra usted. vez dice, es suken, sosai, y luego, es una pregunta, ¿verdad? Por Sí. los dos puntitos, y luego dice, es apoketenai, Muy bien. ¿Y cómo se traduce, Matías? se traduce es lícito salvar la vida, es lícito matar. Muy bien. Tenemos ahí el punto y coma, que es un signo en griego es un signo de pregunta. ¿Sí? interrogativo. Interrogativo, claro. ¿Sí? Y está preguntando, ¿es lícito salvar la vida? ¿Es lícito matar? ¿Sí? Salvar y matar, sosai y apoteinai. ¿Sí? ¿En qué clase de verbos son? Otra vez son infinitivos, Sí, y infinitivos. son auristos, eso quiere decir puntuales. Ujú. Puntuales. Algo puntual. Es lícito salvar, es lícito matar. ¿Sí? Y es, bueno, la oración 4. ¿A quién le toca orar? A mí me toca. Digo, leer a ti. Sí. La 4 dice, eran litous palein et auton. ¿Y la traducción, maestro? Eso está difícil porque Eran viene del verbo airo, Ujú. página 23. Airo es traer, pero es el pasado, es Claro. auristo. Entonces trajeron, y así, lithos es piedras, y valen es balo, tirar, ¿Y aquí está? Trajeron así piedras a tirar o para tirar, ep contra y auton él. Ujú. Entonces, ¿y balein en qué clase de verbo es eso? ¿Qué clase de palabra? Eso es otra vez un infinitivo Sí, balein. y ¿sí? es presente Ajá. y da la idea de continuación. Ajá. Querían apedrearlo bien duro y Ajá. continuo. Continuamente, no solamente una vez, sino que... No, hasta la muerte. Sí, así es. Bueno, número 5. ¿Me podría leer, por favor, maestro? Kai pros elthon ho mathetai kai epon auto. Dia ti en parabolais lales
autois. ¿Y la traducción, Matías? Dice, y se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Sí? No, No. Nomás tenemos un auristo, ¿verdad? De Sí. pros elthon, que viene de pros erkomai, Ujú. ¿verdad? Pros erkomai, acercarse, pero elthon es el pasado de Sí, sí. erkomai. Nomás esto. Sí, el 6, ¿no? Sí. Lo traduzco, lo leo, ¿verdad? Sí. Excelton kai eporueto eis zen eremon kai ekei proseuketo. Proseuketo. Sí, bien. ¿Y la traducción, maestro? Ok, la traducción es ex elthon, eso es de ex erkomai, Ujú. del pasado, salieron. Ajá. Y Poreueto, eso es de Meporeuomai. Ujú. Poreuomai es andar, no lo Ujú. tengo aquí, pero me acuerdo que es andar. Salieron y andaban, o iban en camino. Es ten eremo, al desierto, acusativo. Y ekei, pros euketo, nueva palabra, aquí tenemos pros eukomai, que es orar, Ujú. y allí oraba. De ahí oraba, muy bien. Proseukomai eiten, sí. El eiten eremón, ¿qué función cumpliría ahí? El de eremo. Eiten, sí, eiten eremón. Eso es un acusativo, Sí, al desierto. pero, desierto. claro, pero ocuparía, o estaría fungiendo como un locativo, ¿no? En el desierto. Sí, es un local. Sí, Ajá. de ubicación. Mm. ¿Sí? Porque a veces el acusativo puede funcionar también como lugar, ubicación del lugar. Muy bien. Bueno, y el 7 estamos, ¿no? Sí, en el 7. ¿Que aquí le toca a usted, maestro? Yo, Sí. E de teles, es ten soen, es el thein, de tas, entolas, teren. Sí. ¿Y la traducción, Matías? Dice, si deseas entrar en la vida, es necesario los mandamientos guardar. Muy bien. Zoen. Ten Zoen. ¿En qué caso estaría? ¿En qué caso? Sí, terminación en nun. Es acusativo, ¿no? Sí, muy bien, acusativo. Sí. Y Eiseltein, ¿qué sería? La terminación ein. Es un verbo, pero ¿en No. qué clase de verbo es? A, Terminación ein. sí, a los que se... Infinitivo. Es un infinitivo, Sí. ¿sí? Bueno, Parece que es auristo, ¿no es cierto? sí. Porque no es el thing, me parece que es auristo, otra vez. Ujú. Verbo auristo. Ujú. Sí, está bien. Bueno, el 8. 8, ¿a quién le toca a Autito? Ah, sí. Sí. Dice, autos Jutos. jutos esontai hoi escatoi prostoi kai hoi prostoi ercatai Protoi. escatai Escatoi. escatoi. Sí, ¿No? muy bien. Maestro, ¿lo podría traducir, por Ok, favor? Así, y es sontai es Amy, pero en el futuro. Ajá. Según la página 32, es sontai, es sí serán. ¿Qué? Hoi escatoe, los últimos, escatos, Claro. escatología, escatos, así serán los últimos. Y luego dice protos es primero, Ujú. así serán los últimos primeros.
Y los primeros, protoi, escatoi, los primeros últimos. Los Sí. últimos. Y ahora una pregunta, maestro. Escatoi, protoi y después protoi, escatoi. ¿En qué caso estaría? Todo se encuentra en el nominativo. Nominativo, Plural. sí. Y ahora, en el mundo encontramos que los primeros son los primeros Ujú. y los últimos son los últimos. Pero en el reino de los cielos encontramos Que los que primeros los primeros son... son los últimos y los los últimos. últimos son los primeros. Sí, sí. Es como que Dios da vuelta a todo la lógica, ¿no? Sí, sí. La lógica de este mundo, está bien. Bueno, entonces protoi, escatoi, está bien. El 9, Matías, te toca a ti leer, ¿no? Sí, Matías. ¿Sí? Dice, Eipen de Abraham, el aves da Agatha, sum en de Zoe, Zoe, sum kai Lázaros da Ta, ta es Cacá. caca, ¿Acá? caca, Upa. ¿Qué es cacá? es malo, ¿no? Malo, muy Malo. bien. Ok. Entonces, ¿que lo podría traducir, maestro? por Pein favor? es el pasado de Lego actualmente. Es dijo, Ajá. Pein, Epon, dijo Abraham. La vez, eso es de la mano, Ujú. que quiere decir recibir. ¿En qué tiempo estaría? Es el pasado, el Pasado. auristo, porque Auristo. la vez. Y viene aquí como un ejemplo en una de nuestras lecciones, Lab, Ujú. ya me acuerdo que es de la primera parte de la lección en la página 35. Sí. En la vez, recibiste ta agatha, lo bueno suyo, su, en la vida, soy, su, en su vida. Una vida Recibiste tuya. En la vida tuya o suya. Y ese pobre Lázaro, Ujú. la recibió la caca, o sea, la mala. Lo malo. La caca, lo malo. Sí, está bien. ¿Sí? Y sí, porque así es lo que dice, ¿no? Que recibió, o sea, y recibiste, pero Abraham dijo, recibiste lo bueno en tu vida y Lázaro lo malo. Sí, ese era ¿no? ¿Mm? Y el contraste. ¿Sabe lo que significa Lázaro? Lázaro, Tiene significado su nombre. no sé qué es. Es Dios, ayúdame. Ah, Dios ayúdame. Ayúdame. Espera, Dios. espere, Lázaro, ayúdame. Ayúdame quiere decir, pero es casi una oración, ¿no? ¿Pero eso es griego? En griego sí, pero digo, la etimología de la palabra es ayúdame Dios. Porque yo que tengo entendido que Hosanna también es sálvanos. algo así. Sálvanos, sí. Ah, ok. Ajá. Hosanna es sálvanos, Lázaro es ayúdame. ¿no? Ayúdame, Ayúdame. Dios, ayúdame. ¿Viste que se aprenden cosas nuevas? ¿Eh? Sí. Bueno, está bien. Entonces seguimos. Ahora- Oración 10, maestro. Leo yo. Utos cara en Urano estai Epi. perdón, hamar tolo hos metanoe. Ujú. Y la traducción es, Porque así gozo en el cielo será por un pecador se arrepiente. que se Que arrepiente. se arrepiente, sí. Muy bien. ¿Sí? Metanoie. Metanoi. ¿Qué es? ¿Qué clase de verbo es? O si no, maestro, ¿lo podrá ayudar? Metanoi. De metanoeo, ¿no? Ujú. Metanoeo. ¿Qué son los? Es arrepentirse. Ajá. Ujú. Es un eo. Veo, sí, metanoia. Contrato. Ajá, Y por eso tiene el circunflejo. ajá. Pero no más quiere decir se arrepiente. Sí. Porque así gozo en el cielo será por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Epi jamartolo. ¿Jamartolo en qué caso estaría? Con la iota suscripta, ¿qué clase es? Genitivo, ¿no? No, Dativo. dativo, muy bien. Dativo, Sí, sí. dativo. ¿Sí? Sí, dativo. Epi jamartolo. Por un pecador. Sí, sí. Bueno, la número que es 11. ¿Sí? Sí. El maestro podrá hacernos. Ok. Adelfoi
umin, ho logos, tes, soterias, tautes, aposteletai. Aposteletai. Posteletai. Ujú. Y ¿sabes lo que significa? Sí. Adelphoi, ¿qué es? Hermanos, Sí. y Umin es a nosotros. Gemín. A Gemín, nosotros. sí, Gemín, a nosotros. La palabra, Ujú. tes, soterias de salvación. Sí. Tautes, esta, Sí. y aposteletai es enviado. Es enviado. Es enviado. Enviado. Muy bien. Ostendi. Sí. Hermanos, a nosotros es enviada esta palabra de salvación. Ujú. ¿Sí? Entonces, ho logos tes soterías. ¿Qué vendría a ser todo eso? Ho logos. ¿Qué es? ¿En qué caso está ho logos? En nominativo, Nominativo. Entonces, ¿qué función viene a cumplir en la oración? Nominativo. el sujeto. Sujeto. Sí. Entonces, si esta palabra aposteletai, ¿sí? ¿En qué podrías describir la oración? El verbo. ¿O usted, maestro, lo podría describir? Apostelo. Pero el hecho que dice etai dice algo especial sobre el verbo. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué voz? ¿Qué voz trae? Matías, ¿tú sabes qué voz trae? Maisai. Las posibilidades son voz media, activa y voz pasiva. ¿Qué clase? Es voz pasiva. Pasiva, Muy porque bien, es sí. enviada, no está Claro. enviando su mismo. Claro, sino que es enviada. Esta palabra es enviada. Entonces quiere decir que cumple una función pasiva porque la palabra es enviada. Ujú. No es que la palabra envía. ¿Sí? Sí, se traduce es enviado o se envía. Ujú. Es lo mismo. Es enviada o se envía, claro. Porque puede ser voz media o voz pasiva. ¿Sí? Pues sí, pero en este caso tiene que ser voz Pasiva. pasiva Sí. porque no funciona la media. al enviar. Aposteletai. La media sería yo soy enviado. Claro. Quizá o algo así. No, me envío. Me envío. Algo así. Sí. Aposteletai, entonces es voz pasiva. Ujú. ¿Sí? Y recuerdo, mai, sai, tai, metastentai. Son las terminaciones de la voz pasiva. Bueno, por último, la oración 12. ¿Quién la quiere leer? Sí. Dice Milei Gar Herodes Stein Detsein, denotzetein. Stein To Paidion. Ujú. ¿Y la traducción, maestro? Está por, me lees, estar para o estar por hacer algo. Está por, me lee, y luego setein, está por buscar, pues, Herodes al niño. Ujú. Herodes está por buscar al niño. Sí. Bueno, está bien. Muchas gracias por todo. Y bueno, hasta la próxima. Ok, así hermanos, vamos ahora con lo que es nuevo. Ya tuvimos el devocional, ya hicimos el repaso. Estamos entrando en la tierra nueva y estas son nuevas palabras. Cada semana tenemos que aprender como 20 palabras, que es una cosa mínima realmente. No estamos pidiendo, exigiendo, estamos ayudándoles a aprender algo que va a formar como una base, como una plataforma, como un fundamento para su conocimiento de griego. Entonces, por favor, aprendan las palabras, repasen las palabras. Esas van a ser las palabras más comunes que se usan en griego y les va a ayudar. En el curso que tenemos, que es 16 semanas, si nosotros aprendemos 20 palabras por semana, pues no hay cosa que más o menos de 300 palabras, que no debe costar mucho. Y yo en mi carrera aprendí hasta 1600, 1700 palabras en griego. Y eso sí fue muy difícil. Pero para aprender unos 300 palabras no debe costarte tanto. Estudia, esfuérzase y esperamos que haya mucho éxito. Para la lección 10 tenemos estas nuevas palabras. Engus, engus. Eso es cerca o cercano, próximo. Uketi. Uketi es, puede ver uk allá, que es no. Esa palabra quiere decir ya no. Ukete.
Repite, por favor. La palabra eso quiere decir fuera. Exo, fuera. La palabra enopion quiere decir delante de. Poco difícil de aprender, pero enopion, delante de. Hupotao y hupeteso. Hupotao y hupentesa. Hupentesa. Entonces eso quiere decir salir al encuentro. Hupotao. Parecía, eso es la palabra constancia o de neudo. Ede, ya. La palabra ekethen, de allí. La palabra arti, ahora. Esas palabras son un poquito difíciles para tener que repetirlo varias veces para captar. Catizo y ecatiza. Eso quiere decir poner o asentarse. Poner. Eso pondré. Y puse. Entonces, catizo. La palabra loepos. Loepos quiere decir otro o restante. Finalmente, por lo demás, yo siempre recuerdo restante. Y los otros van juntos. Diatribo, demorar o quedarse o seguir. Diatribo. Y dietripsa, eso quiere decir demoraré. Acris, eso es hasta o hasta qué. Jode, eso es acá o en este lugar. Erotao quiere decir preguntar o rogar o pregunto, es erotao. Tenemos erotao, aroteso y erotesa. Eso es otra vez pregunto, preguntaré o pregunté. Gunes, padres, gunes. Agapetos, eso es el amado. Celo, ecelón, celeso y ecelesa. Y eso es el presente, el imperfecto, el futuro y el auristo. Todo es de celo, deseo. Deseo o espero, deseaba, desearé y deseé. Foneo. Y foneo es el verbo para llamar o clamar. Foneo. Foneo, foneso y efonesa. Y otra vez es el presente, futuro y auristo. Llamar o clamar. Irse. Irse es ap erkomai. Ap elesiusomai. Y ap elthon. Entonces otra vez es me voy o me iré o me fui. Tuflos. Tuflos es ciego. Mesos es medio, como Mesopotamia, entre los ríos. Medio, mesos. Y el último es pater, y pater quiere decir padre. Esos son los vocablos para la lección y nuevo que tenemos, la lección 10. Ok, hermanos, vamos a empezar con nuestra lección gramatical y se encuentra en la página 40, la lección 10. Y esto empieza con las oraciones condicionales.
Y el mismo libro dice, en el indicativo, la oración condicional expresa o un dato que es cierto o un dato que no lo es. El primer tipo se expresa o expresa una condición que se cumple o ya existe. El otro, que vamos a ver en un momento, presenta una condición concebida o como contraria a la realidad. En esa oración condicional tenemos dos partes. Lo que tenemos en la primera cláusula se llama la prótesis. Es la palabra sí más una cierta declaración. Y en la segunda parte de la oración tenemos la apóstasis. Y esa es la conclusión. Ok, vamos a ver los dos tipos. El primero es realmente lo que se llama el hecho sencillo. Ok, vamos. Dice que la oración condicional del hecho sencillo siempre tiene en la apótesis. La prótesis tiene un tiempo presente o los pasados, imperfecto aoristo, en el indicativo. Y el apótesis puede tener cualquier modo o tiempo. Ok, en español lo que tenemos es, si como bien, entonces me siento bien. Eso es una oración de hecho sencillo, porque si algo ocurre, entonces otra cosa ocurre. Es como una consecuencia normal. Y eso es lo que tenemos en griego. Y esas oraciones sí cuentan y son importantes. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Si cumples la ley real, bien haces. Nomon telete basilicon es la ley real. Si cumples esta ley, entonces bien kalos poiete, bien haces. Y esa es la apóstasis, bien haces. Y puede ver cómo va. Si es el pasado, puede decir, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si esto ocurre, entonces otra cosa ocurre también. Y es un hecho sencillo. No es nada complicado. Y dice en griego, utos, ho theus, egapesan gemas, ese es nosotros, si Dios nos ha amado así, kai, gemes, entonces, ofelomen, alelus, agapasen. Entonces debemos amar uno al otro. Ese es el hecho sencillo. Ahora, la partícula negativa no se utiliza en la prótesis, o se usa en la prótesis, o en la apótesis. Para el segundo tipo, que es un poquito más complicado, es contrario al hecho, contrario al dato. Y esto en español es cuando decimos algo que no es cierto, y tendremos que usar el subjuntivo. Por ejemplo, si digo, si yo fuera un mago, haría muchos trucos, pero yo no soy mago. Entonces es totalmente contrario al hecho, y yo no hago trucos. Y eso es lo que es contrario a los datos. Algo que realmente no es cierto, algo que es contradictorio, entonces usamos si yo fuera, o si yo pudiera, ¿verdad? En español usamos el subjuntivo imperfecto. Ahora, en griego, las oraciones contrarias a los datos pueden ser tiempo presente o pasado. El presente tiene el imperfecto indicativo, tanto como en el prótesis como en la apótesis. El pasado tiene el aoristo indicativo, tanto en el prótesis como en la apótesis. Entonces el español usa el subjuntivo, pero el griego no lo utiliza. Pero tenemos que traducirlo con el subjuntivo. Entonces tiene otra vez y an. Esa es la diferencia. En la que es condicional y que es un hecho sencillo, van a usar y no tienen la segunda partícula, pequeña palabra que es an. En el presente entonces, tu floi, ete, está usando un pasado, uk an, an, entonces ekete,
hamartian. Y eso quiere decir, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Y eso es la única forma de traducirlo en español. Tiene que usar el imperfecto de subjuntivo más el condicional. En el pasado, porque si la hubieran conocido, egar, gnosan, uk-an, otra vez se ve la construcción con y an, uk-an, ton, kurion, estaurosan. Entonces, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Y aquí usamos habrían crucificado porque suena mejor y usamos hubieran conocido. Ok, entonces estos son los tipos de oraciones condicionales, los de hecho sencillo o los que son contrarios a los hechos, a los datos. El ejercicio 1. Vamos allá a la página 41. Identifica el tipo correspondiente a las siguientes oraciones condicionales. La primera dice, entonces sí, ¿verdad? Theleis, poieso, jode, tres, iskenas. Quiere decir, si deseas, aquí 3 carpas. Vamos a poner 3 carpas. Ok, si deseas, ponemos 3 carpas. Eso es obviamente un hecho sencillo. Sigue la letra B. Tauta, oidate, Macario, quiere decir, estas cosas ustedes saben. Si estas cosas ustedes saben, entonces contentos son. Si saben, entonces consecuencia, contentos son. Es un hecho sencillo. Pero la tercera dice curie. Es jode uk an. ¿Ves allí que hay un an? Eso entonces va a ser contrario. Mu apezanen ho adelfos. Y eso quiere decir, curie, Señor, si usted hubiera estado aquí o acá, no habría muerto mi hermano, de Juan 11. Entonces eso es contrario al hecho. Seguimos con la lección. Y dice en la página 41, número 10.2, las partículas de contraste. La partícula men, que realmente no tiene traducción explícita, se usa en la cláusula que introduce la concesión, sucesión o contraste. La segunda cláusula, por lo general, tiene la partícula de. Eso se llama las cláusulas men de. Y las partículas men de balancean las dos cláusulas que se comparan y tienen como significado a la verdad. Y es por decir, hermanos, men, de este mano tenemos algo. Y de, por la otra mano tenemos algo más. Entonces es un contraste, un balance. Aquí esto y aquel por el otro lado. Entonces dan un ejemplo. Parte cayó junto al camino y parte cayó, pues podemos decir, en el pedregal. La parábola del buen sembrador, ¿verdad? Dice, men, epesan para ten hodon. Aparte cayó en el camino. Y puede ver allá, dice, alá de epesan. Otra parte cayó por aquí. Entonces tenemos lo que es una cláusula men de, y es muy común en parábolas. Seguimos con los pronombres reflexivos. Ahora, hermanos, tenemos diferentes pronombres y pido que hagan repaso de los pronombres. Tenemos el pronombres personales que se encuentra en la página 27. Personales. ¿Qué es un personal? Pues un pronombre personal es un nombre que identifica a una persona. Por ejemplo, ego, yo. Y ahí está en la página 27. O usted, su. O luego tenemos él, autos. Y tenemos ella, que es aute. Y auto, que es ello. Y tenemos los plurales, ellos, autoe y autai. Todo viene en la página 27 y 28.
Luego tenemos otros pronombres personales intensivos. Estos vienen también en la página 27, perdón. Y estos son autos, aute, auto, autoe, autai y auta. Si los personales son nosotros, gemeis, y humeis, ustedes. Entonces tiene allá en la página 27 y 28, a continuación, los pronombres intensivos. Intensivo quiere decir que es como el mismo, ¿verdad? El mismo, da un poquito más fuerza. Y luego tenemos los demostrativos. Esto vimos en la página 33. Los pronombres demostrativos. ¿Qué hacen? Pues demuestran, empiezan cláusulas y demuestran. Entonces tengo dos niveles en griego, que es este y estos, y luego tenemos aquellos. Y este es autos, estos autoe, pero aquellos es ekenos, o en femenino akena. En español tenemos este, ese y aquel. Pero en griego nomás tienen este o aquel. Y aquí está explicado en la página 33, demostrativos. Y los relativos también tenemos en la página 37, que acabamos de aprender, que son qué o quién. Entonces puede repasar estos que tenemos, qué o quién, en la página 37. O sea que hay muchos pronombres que usamos, ¿verdad? Sustitutos para nombres, pronombres. Y aquí tenemos pronombres reflexivos. Entonces, reflexivos quiere decir de mí mismo, o a mí mismo, o de nosotros mismos. Entonces, o de usted mismo, o también de nosotros mismos, o de ustedes mismos. Estas son las formas, pero es de nosotros, de mí. Entonces, eso se llama reflexivos. Dice la declinación del pronombre reflexivo formada de los temas de pronombre personal y de la forma de autos. Entonces, es como sigue en la primera, la segunda y la tercera persona. Y se traduce mí mismo o nosotros mismos. Entonces, autu es de mí mismo. Y va a mí mismo porque es dativo, y a mí mismo, ¿verdad? Porque es acusativo. Y el masculino sigue auto, de nosotros mismos. Y sigue así lo mismo. Y la femenina autu, auton. Y la segunda persona, esa es la primera persona, la de yo o de nosotros. La segunda persona, que es usted y ustedes, sigue se autu, se auto, se auton. Y los masculinos plurales, auton. Y la femenina, auton. Entonces esto quiere decir de usted mismo, o de ti mismo, o de nosotros, o de vosotros, o de vosotras, o vosotros. Y la tercera persona en la página 42 es sí mismo, o sí mismos. Y eso es autu, auto, auton, se hace su conjugación y todo quiere decir sí mismo o sí mismos. Uno es de sí mismo y otro es a sí mismo. Y de sí mismos es auto, y a sí mismos es autoes, y a sí mismos es autus. Entonces, estos son los pronombres reflexivos que ustedes van a ver, y con la práctica empieza a entender y usarlos bien. Las características, dice, porque el pronombre es reflexivo, su antecedente es el sujeto, el caso nominativo de la oración. Por lo tanto, el pronombre reflexivo no tiene caso nominativo. El contexto determina si el pronombre reflexivo en el plural se refiere a la primera, segunda o tercera persona. Y las formas femeninas de la primera y segunda persona singular no ocurren en el Nuevo Testamento, por eso no están incluidos. ¿Cómo se usa? Pues si uno dice, yo hablo por mi propia cuenta,
por mí mismo, como Juan 7, se dice ego ap em autu lalo. Yo hablo lalo, ¿verdad? Y dice ego yo por mi propia cuenta, por mí mismo, em autu. O amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ti mismo es se auton. Agapeseis ton plesion su hos se auton. Y luego nos engañamos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Es e autus y planomen. Ok, esos son los entonces pronombres. Otra vez estamos aprendiendo pronombres reflexivos. Tenemos el pronombre recíproco ahora. Y hay muchos pronombres, yo no sé cuántos hay, pero hay varios pronombres que aprender. Eso quiere decir uno al otro, recíproco, uno al otro. Entonces, de entre sí también dice. Ok, son alelón, alelois, aleluz. Esas son palabras que tenemos que aprender. Alelón, alelais femenina, alelas. Y neutro, alelón, alelois, alelá. Y unos a otros aborrecerán. Cae mises usin aleluz. Unos a otros aborrecerán. Y eso viene de Mateo 24. 10. Se preguntan unos a otros. El legón meta alelón. Ok, ahora tenemos un ejercicio. Y el ejercicio número 2 nos da ciertas pronombres. Y vamos a ver si podemos identificar el caso, el número, el género y la traducción. Caso, número, género y la traducción. Ok, de estos empezamos con la palabra se autu. Se autu. Vamos a ver, ¿qué caso es esto? Bueno, el caso está determinado porque es autu, entonces es género, es el genitivo, el caso genitivo, es de, entonces se traduce de, y lógicamente es de la segunda persona, entonces, segunda persona, el caso, el número, el género, y singular, número y tiene persona adentro, claro que sí, singular. El género es masculino y la traducción entonces tiene que ser porque es de posesión de y luego de ti mismo o de sí mismo. El segundo que tenemos es em auto. Ok, vamos a ver el caso. Em auto. O lo identificamos otra vez. Esta sección o esta sección, esto es de dativo. Y se puede ver en la página 1 para repasar que son los dativos, ¿verdad? En la terminación. El número es singular en primera posición y singular. El género, en este caso, es masculino porque viene como de la palabra antropos. Antropo, ese es el O. Y luego es em auto, es de yo, de la forma de yo, em, porque dice la primera, singular, entonces se traduce, es dativo, tiene que ser a y mi y mismo. Ok, em auto, a mí mismo. Y seguimos con se
alelas. Y las. Ok, eso tiene que ver uno con el otro, porque ya memoricé la palabra alelón, y eso es uno al otro. Entonces tiene la as, esto otra vez es acusativo. Y es acusativo y tiene as, es tercera. Y es plural. Entonces es de la femenina. Y vamos a ver alelas. Puede ver en la página 42 que tiene alelas. Y tiene aquí genitivo, dativo y acusativo, alelas. Así que es de la plural, es femenina, de la tercera. Entonces la traducción va a ser las, tenemos que unos con otros, unos a otros. Las, unas, a las otras. Ok, muy bien. Alelas. Tenemos un cuarto ejemplo. Autois. Autois. Ok. Autois. Autois, autois. Ok, vamos otra vez aquí. Autois, esto es dativo. Y si me acuerdo bien, es plural, entonces tercera plural. Y eso también lo puede averiguar aquí en la página 42, porque el dativo plural, alelois. Y entonces luego vamos a ver, eso cabe dentro de dos géneros, masculino o neutro, otra vez en la página 42. Ahora nomás nos queda traducirlo. Autois, ¿qué quiere decir? Autois. Algo con sí mismo. Allá arribita en la página, con sí mismo. Entonces, a sí mismo, porque es dativo. A sí mismos. Sí, es plural, entonces tiene que ser a sí mismos. Un ejemplo más, autes. Autes. Ok, lo que estoy viendo aquí es la es. La es me parece femenina, pero en un momentito. Y este caso es genitivo. Autes, aquí está arribita. Autes. Autas. Tenemos. Está arribita en la página 42. Autes. Entonces dice que es tercera. Es del caso genitivo. Es tercera, pero en este caso es singular. Y luego es femenino, que ya identificamos. Nomás ahora tenemos que traducirlo. Tiene que ver con mí misma o con ella misma, algo así. Entonces, de, porque es genitivo, de sí misma. De sí misma. Ok, entonces ahí tiene las respuestas y pueden repasar y ver. Y las respuestas para todo esto viene en las páginas 41, 42. Y pruébalo a ver cómo ya si captan bien el uso de estos pronombres. Hermanos, para la tarea hoy voy a pedir que memoricen el vocabulario de la lección 10. Que hagan un repaso de todo el vocabulario 1 al 8, porque va a haber un examencito, una pruebita, ahora que con vocablos las lecciones 1 al 8. Entonces, por favor, tomen también la prueba cuando ya hayan memorizado 1 al 8 y por favor memorice 10 y traduzca las oraciones que están en la página 43 y 44 de la lección número 10. Entonces, tres cosas.
memorice el vocabulario de 10, haga las oraciones del capítulo 10 y por favor el examencito, la pruebita de los vocábulos 1 al 8. Muchas gracias y que Dios les bendiga.